Bienvenidos a este análisis técnico. Hoy vamos a dejarnos de tanta teoría y vamos a entrar de lleno en la pura realidad operativa. ¿Cómo se alcanza realmente ese ansiado cierre financiero en un proyecto de energía renovable? A ver, para todos los estudiantes y profesionales del sector que nos acompañan, este recorrido detalla exactamente ese puente. El puente definitivo entre tener un diseño maravilloso en papel y empezar a clavar los primeros paneles solares en el terreno. Bueno, este es el plan para hoy. Empezaremos con una introducción al famoso checklist RTB, pasaremos rápidamente por las dimensiones técnica, legal y financiera. Luego echaremos un vistazo a ese dashboard consolidado para detectar los temidos cuellos de botella y terminaremos con una estrategia clave, la estrategia de inicio temprano. ¿Vamos a ello? Empezamos con la primera parte, la introducción al checklist RTB. Todo gestor de proyectos que se precie se levanta por la mañana con una gran duda en la cabeza. ¿Qué elemento específico está bloqueando exactamente el proyecto hoy? Y la respuesta a esa duda constante es el checklist integral Ready to Build. Cuidado, que esto no es el típico Excel estático que nadie mira. Hablamos de una herramienta de gestión súper viva. Es literalmente el marco operativo que traduce la idea abstracta de estar listos en condiciones completamente verificables. Tiene que dejar clarísimo el estado de cada punto, quién es el responsable, cuándo caduca y qué pasa si nos retrasamos. 88. Ese número es vital. En un proyecto solar estándar, pongamos de unos 100 megavatios pico, hay exactamente 88 elementos específicos bloqueando el camino hacia el cierre financiero. Ni uno más, ni uno menos. Hay que conquistar los 88. Pero claro, una herramienta así necesita muchísimo rigor en el día a día. El Project Manager tiene que actualizarla religiosamente cada semana. Con eso se genera un panel consolidado que básicamente mantiene a todo el mundo en la misma página, desde los ingenieros que están con las botas en el barro hasta el comité directivo que revista los avances en sus reuniones mensuales. Pasamos a la dimensión técnica del proyecto. Aquí es donde nos toca demostrar, sin absolutamente ningún margen de error, que la planta es viable tanto a nivel físico como ambiental. Pues bien, de esos 88 hitos que mencionábamos, 31 son puramente técnicos. Esto es la base de todo. Hablamos de validar el recurso solar, cuadrar las simulaciones en PVSIST, hacer estudios geotécnicos complejos y, por supuesto, amarrar los permisos ambientales y los derechos sobre el terreno. Y es que, pensémoslo bien, sin asegurar la tierra y sin confirmar que hace el sol suficiente, el proyecto es solo un espejismo. Y el nivel de exigencia en este punto es brutal. Si queda una sola luz roja en esta parte técnica, ¡zas!, bloqueo automático. El famoso ingeniero independiente que contratan los bancos simplemente no va a emitir un informe favorable si hay dudas materiales sobre la mesa. Y sin ese ok técnico, olvidémonos del dinero. Entramos en la tercera sección, la dimensión legal. Vamos a ver cómo toda esa ingeniería se transforma en papeles, contratos y realidades jurídicas. En esta etapa, el checklist nos marca 28 requisitos legales que son absolutamente indispensables. Se trata de convertir la viabilidad técnica en estructuras que los bancos quieran financiar, o sea, crear bien la sociedad vehículo, amarrar súper bien el contrato de venta de energía o PPA, firmar los contratos de construcción y operación y tener todo el marco regulatorio niquelado y con sus garantías listas. Ahora, un aviso para navegantes. Los temas legales siempre son los que más se atascan. ¿El motivo? Pues que el desarrollo pasa a depender muchísimo de terceros que van a su propio ritmo. Se está a merced de los tiempos de la administración, de los ayuntamientos, de los propietarios de las tierras. Es precisamente en este fango legal donde los proyectos suelen perder meses enteros. Pasamos a la cuarta sección, la dimensión financiera del proyecto. El momento de la verdad, donde la técnica y las leyes se traducen en euros contantes y sonantes. Aquí nos topamos con 29 elementos críticos, y los bancos van a mirarlo todo con lupa. Exigirán un modelo financiero súper auditado, prestando especial atención a ese ratio de cobertura del servicio de la deuda, el famoso DSCR, que normalmente piden que esté por encima del 1,10 en un escenario conservador P90. Además, hay que cerrar el acuerdo de financiación, atar bien los complejos seguros de construcción y, desde luego, asegurar el suministro de los equipos principales. Y la pura realidad es que lo financiero es un juego de espera exasperante. Es materialmente imposible poner estas casillas en verde hasta que los pilares técnicos y legales hayan sido depurados y aprobados al 100%. Son el último eslabón y marcan literalmente el día y la hora en que por fin se firma el cierre financiero. Llegamos a la sección 5, el dashboard y los dichosos cuellos de botella. Vamos a tomar un poco de perspectiva para ver todo el conjunto desde arriba. Lo mejor de este dashboard es su eficacia y su simplicidad visual. Es un semáforo gigante, verde, ámbar o rojo, repartidos en 12 grandes áreas del proyecto. De un solo vistazo, destapa el estado de salud de la planta y grita a la cara donde hay que inyectar recursos urgentemente para que no descarrile el asunto.
Y aquí va un dato importantísimo, 80%. No hace falta tener el checklist impoluto al 100% para empezar a hablar en serio con los prestamistas. Alcanzar un 80% de luces verdes es el pistoletazo de salida. Ahí arranca el proceso formal para el cierre financiero, un trámite que, ojo, por sí solo va a llevar entre 4 y 9 meses más. Si analizamos los datos históricos, siempre hay 5 culpables habituales que destrozan los cronogramas en proyectos solares en Latinoamérica. Tomemos nota. La falta de certificados arqueológicos para la línea de evacuación, contratos de conexión en el limbo sin firmar, problemas con el acuerdo del socio minoritario, la falta del consentimiento del off-taker para el colateral o el maldito endoso bancario del seguro de construcción. Son auténticas trampas mortales. Por eso, la lección aquí es anticiparse. Anticipar estos 5 bloqueos con 12 o 18 meses de margen evita disgustos que pueden costar entre 3 meses y un año de retraso. Imaginemos el coste de oportunidad tremendo que supone tener una planta de 100 megavatios paralizada un año entero, solo por no ver venir una de estas luces rojas a tiempo. Es una barbaridad. Y para cerrar, entramos en la sección 6, la estrategia de inicio temprano, o cómo lo hacen de verdad los grandes actores del sector para ir un paso por delante. La diferencia en los números al ponerlos frente a frente es bestial. La estrategia tradicional suele tardar entre 24 y 30 meses eternos desde que se consigue el PPA hasta lograr la financiación. Sin embargo, aplicando una estrategia de inicio temprano, ese plazo se desploma, reduciéndose a la mitad, quedándose en unos eficientes 12 a 15 meses. Y el secreto no es magia, es asumir riesgos calculados. Los promotores más top no se sientan a esperar a tener el PPA firmado en la mano para arrancar procesos larguísimos. ¿Qué va? Invierte en capital a riesgo desde la fase de prefactibilidad para asegurar los estudios ambientales, la topografía y los permisos clave. El resultado final, que en el instante mismo de ganar el contrato de energía ya tienen hasta el 70% del checklist en verde, es una jugada maestra. Así que después de todo este recorrido, la pregunta cae por su propio peso. Al revisar el estado de un portfolio actual de proyectos, ¿están realmente listos para construir? ¿O quizás hay un semáforo en rojo oculto bajo una montaña de papeleo que nadie está viendo venir? Descubrir esa respuesta a tiempo es, sin lugar a dudas, la auténtica diferencia entre el éxito o el estancamiento total.